Bueno, hoy comenzamos el principio del final. Estamos en el capítulo 4 de Filipenses. Poner por aquí esto. Y hoy vamos a hablar de cómo resolver los conflictos en la iglesia. Cómo resolver los conflictos en la iglesia. Los conflictos dentro de la iglesia no son una señal de fracaso, sino una realidad de comunidades formadas por personas imperfectas que están siendo transformadas por la gracia de Dios. Incluso en la iglesia de Filipos, una congregación madura y generosa, había tensiones en esa iglesia. Ya vamos a ver más adelante. Y el apóstol Pablo, como es un veterano de la fe, un pastor de pastores, se dirige a la congregación no ignorando el conflicto, no minimizándolo, sino más bien confrontándolo con verdad, amor y dirección espiritual. Y eso es lo que hace un pastor experimentado. El apóstol utiliza un lenguaje tan tierno y tan hermoso y tan bello que casi es imposible no obedecer a su solicitud. Es decir, a lo que él le está pidiendo a estas dos mujeres, que vamos ahorita a hablar de ellas. Él los llama, imagínense el lenguaje que él utiliza, él los llama amados, los llama añorados, los llama que son su gozo y les dice que son su corona. Imagínense eso. Imagínense que yo les diga a usted que ustedes son para mí todo eso. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Bien o mal? Muy bien, ¿verdad? Entonces, mire, él le dice, ustedes son mis amados. Mis amados. Y esa palabra yo se la conozco muy bien, es la palabra de agapeo. El mejor amor de toda la vida. El amor superior, el amor que Dios nos muestra a nosotros. Y Él nos llama sus amados. Después nos dice que nosotros somos sus añorados. Esta palabra muestra el intenso deseo que Pablo tiene de estar con los filipenses. Él no es un teólogo distante, sino que es un pastor cuyos afectos imitan al buen pastor y pastor de pastores. Él le dice que ellos son su gozo. En el Nuevo Testamento el gozo es más que una emoción. Es un deleite permanente de Dios, tiene sus raíces en la iniciativa divina, se experimenta en el creyente y se expresa tanto en el presente como en la era venidera. Y vamos a ver más adelante porque dice que es la era venidera. Y por último, su corona. Él dice que nosotros somos su corona. Cuando Pablo llama a los filipenses su corona, él está elevando el ministerio de un mero deber a una inversión eterna. Amén. Entonces, mire, las congregaciones no deberían verse como un proyecto personal de los pastores, sino que se deberían ver como trofeos preciados del triunfo del Evangelio de Cristo en los corazones de los miembros de esas congregaciones. Se lo vuelvo a decir. Las congregaciones no deberían verse como el proyecto personal de los pastores, sino más bien se deberían ver como trofeos preciados del triunfo del Evangelio de Cristo en los corazones de los miembros de la congregación. Esta perspectiva va a proteger a los pastores de enorgullecerse por el crecimiento de las congregaciones y los dirige a darle la gloria al que en realidad produce el crecimiento, que ¿quién es? Que es Dios. Porque hay muchos pastores, que yo se los he dicho muy bien, que yo los llamo CEOs de iglesias, que esos están pendientes de que la iglesia crezca, pero el número, en espiritualidad, nada que ver. Mientras los números estén allí, todo está bien. Y eso no es ser un pastor, eso es un CEO, porque está produciendo gente que le va a producir dinero a esa iglesia. Entonces, en este pasaje vamos a ver un modelo claro y profundamente práctico para enfrentar los conflictos dentro del cuerpo de Cristo, sin destruir la unidad ni apagar el testimonio del Evangelio. Curiosamente, el significado de los nombres de estas mujeres que tuvieron el problema, Evodia significa buen olor, fragancia agradable o viaje próspero. Positiva la cosa, ¿verdad? Y Sintique significa afortunada, destino compartido o con destino. Y estas dos mujeres que tienen un nombre bien positivo tenían un problema en la iglesia. Entonces, aquí yo veo por lo menos 5 cosas en este pasaje que podemos practicar
para resolver un conflicto, cualquier conflicto que tengamos en nuestras iglesias. Entonces, lo primero que debemos hacer es estar firme en el Señor. Ahí lo dice Pablo en el 1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía con el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego, me pasé. En el primero, estad así firmes en el Señor. Antes de resolver cualquier conflicto, Pablo nos está diciendo que el fundamento de cómo va a resolver un conflicto es estar firme en el Señor. Usted no está firme, entonces usted no está calificado para enfrentar ese conflicto. Los conflictos en la iglesia se intensifican cuando las personas están emocionalmente inestables. Si nosotros no estamos en la palabra, estamos inestables, usted está propenso a que exista un conflicto entre usted y otro hermano en la iglesia. Entonces, cuando estamos inestables, evidentemente vamos a estar debilitados espiritualmente y vamos a estar completamente desconectados de Dios. ¿Amén? Porque ¿cuántos creen que usted no pierde su salvación, pero usted puede interrumpir esa relación que tiene con Cristo? ¿Sí o no? Si usted no está orando, si usted no está leyendo la palabra, no es que se rompe, se daña un poquito. El pastor Nael estaba hablando esta mañana de orar como Elías, imagínese usted. Y esa relación que Elías tenía con Dios era increíble. Y la oración, nos estamos saliendo un poquito de tema, pero el problema es que él tenía una relación con Dios. Y por eso cuando él oró para que hubiera lluvia, después que había orado que no hubiera lluvia, y la lluvia vino. Porque el Dios Todopoderoso oye a sus ovejas, ¿sí o no? Él es el Dios que escucha, dice uno de los salmistas. Entonces, la madurez espiritual no se mide por la ausencia de problemas, sino por la estabilidad en medio de ellos. Y debemos hacernos la siguiente pregunta cuando estemos pasando con cualquier tipo de conflictos. ¿Estoy interpretando el conflicto según mi punto de vista o estoy interpretando el conflicto según el punto de vista de Dios? ¿Cuál es? ¿Mi posición o la posición de Dios? Porque a veces tenemos la idea de que por alguna razón nosotros sabemos más que Dios. Y Isaías nos dice que sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Por eso, Pablo dice que lo primero es estar firme en el Señor. Asegúrese que está caminando con Él día tras día sin dejarse de influenciar por la ideología de este mundo. Esa es su labor, caminar con Cristo. Asegurémonos entonces que en resolver los conflictos de la manera de Dios y no a la manera del mundo. ¿Amén? Lo segundo, y aquí es algo interesante porque yo puse aquí, identifique el problema claramente. Pablo sabía cuál era el problema, nosotros no sabemos. Pero yo creo que el Señor no le dijo a Pablo que pusiera eso allí para que usted lo pudiera aplicar a su problema sin necesidad de tener algo detallado allí. Porque si lo hubiera detallado, entonces de pronto pudiéramos haber interpretado que no, es para esa situación nada más. Pablo no menciona la situación, que nosotros no conocemos la situación, porque la podemos aplicar si tenemos algún conflicto en esta iglesia. ¿Amén? Entonces fíjense, Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía con el Señor. No conocemos el problema, pero sabemos que no estaba en armonía. La razón no la conocemos. Entonces, otra cosa es que si le estaba rogando que estuviera en armonía, es porque no estaba en armonía. Esta palabra rogara en realidad significa llamar a alguien para que se ponga a su lado y puedan tener una conversación íntima. Eso es como si estuviéramos caminando con alguien y le estuviéramos hablando así. Mira, vamos a hacer esto. ¿Entienden? Esa es la palabra rogar. A Pablo le urgía que estas señoras se reconciliaran porque ellas, como lo dice aquí, habían compartido el evangelio, habían compartido luchas con él por la causa del evangelio. Estas hermanas eran unas hermanas maduras. Trabajaron con Pablo en la proclamación del evangelio, pero había algo entre ellas
que si el apóstol Pablo lo está poniendo aquí era porque era algo serio. No estaba en armonía por algo. ¿Ok? Entonces era una prioridad para Pablo que esto se resolviera para que el evangelio entonces siguiera proclamándose como lo estaban haciendo. Entonces ya les dije que no sabemos por qué no estaban en armonía, pero una cosa sí podemos deducir de aquí, que no era doctrina, porque en todas las cartas de Pablo, cuando hay un problema de doctrina, él dice que es un problema de doctrina. En los Gálatas, por ejemplo, en Primera de Corintios, y en unas cuantas epístolas de él. Entonces no era doctrina, era otra cosa. Entonces, ¿por qué Pablo quiere resolver esto, hermano? Porque él quería prevenir una disrupción en la iglesia. Él no quería que ese trabajo que ellos habían venido haciendo, porque él lo dice ahí, que estas mujeres, más otro señor, más otros hermanos de la iglesia, estaban trabajando para seguir avanzando el evangelio en el área donde ellos estaban. Entonces, y él quería evitar una ruptura de esa iglesia. Mire, a lo largo de mi vida yo solamente he tenido 2 iglesias, donde me convertí en Chicago y crecí, y esta nada más. Aquí yo nunca vi divisiones, y creo que nunca las ha tenido. Allá, por lo menos 2 yo las viví, y una tercera pasó después que yo me fui. Pero no eran bueno, una fue cuestión de doctrina y la otra sinceramente no me acuerdo cuál fue la razón. Entonces yo he visto cómo una iglesia se puede dividir. Pero Pablo no quiere que eso pase en ninguna de las iglesias. Mire, a veces la gente se va de las iglesias por cosas estúpidas también. Vamos a estar claros. Mire, ¿no le parece todo ridículo? Una vez escuché que una persona se fue de la iglesia porque el pastor, entre comillas, le quitó su puesto. Entonces yo me puse a pensar, ok, de pronto el pastor, le hubiera servido del puesto, ¿no? Pero ella nunca se lo preguntó. Y si le hubiera preguntado, el pastor hubiera pensado, caray, como que tengo trabajo que hacer aquí. Porque una persona que se pone brava por un asiento está espiritualmente avanzada. El pastor diría, bueno, voy a tener que orar por ella. Pero no, se fueron. Y no vinieron más. Mire, he escuchado que la gente se ha ido de la iglesia porque no le gustó el color de la alfombra que escogieron para el santuario. Eso lo he escuchado. Mire, hermano, si usted se va a ir de la iglesia, váyase por razones serias. Váyase porque las doctrinas de la iglesia no son bíblicas. Eso es una buena razón. Váyase porque el trabajo lo está llevando a otro estado. Eso es buena razón. Váyase porque su mamá está muy mal y usted se está mudando para estar más cerca de ella. Eso es algo válido. Mire, y cuando hablo de doctrinas fundamentales, no otra doctrina. Mire, hablo de la salvación solo por Cristo. Es una doctrina fundamental. Hablo de la infalibilidad de la Biblia. Hablo de la Trinidad, de la deidad de Jesús, de su muerte y de su resurrección, de esas doctrinas fundamentales. Ahora, si usted cree que Jesús va a venir en el medio de la tribulación o antes eso no es una doctrina fundamental. Por eso usted no tiene que ir a una iglesia. De hecho, aquí todos los pastores tenemos una perspectiva distinta de los últimos tiempos. Y nos amamos y ¿cómo se llama? Armonizamos entre todos. Entonces, si usted se va a ir de una iglesia, váyase por una razón seria. No por una cosa estúpida como que, el pastor me quitó el puesto. Como si los puestos estuvieran enumerados ahí para cada quien. Jamás. ¿Sí o no? Entonces, mire, hermano, si usted consiguió una iglesia que usted está siendo alimentado, si usted consiguió una iglesia donde los hermanos lo aman y están pendientes de usted, usted va a dejar que un cierto orgullo lo vaya a alejar de la iglesia.
reconcíliese con quien se tiene que reconciliar y siga para adelante. Mire, un amigo mío se fue de una iglesia porque lo tenían loco. Porque mi amigo, él es bien tajante con la escritura. Y cuando ve algo que no está de acuerdo con la escritura, él no le da pena y se lo dice usted en su casa. Entonces a la gente no le gustaba eso. Y eso me da a entender a mí que eran un montón de muchachitos en el Señor, unos bebecitos. Bueno, y el hermano, mi amigo se tuvo que ir de la iglesia porque no aguantó más. No. Entonces, y él amaba esa iglesia, hermana. Pero entonces, este era el cuarto pastor desde que yo estuve. A ver, yo me fui con un pastor, después hubo un pastor, como 2 pastores después que yo me fui. Y yo me vine porque se me mudé para acá, porque me casé con mi esposa. Y son todos unos mundanos. Que el Señor me perdone. Pero espiritualidad, nada. Todo es carnada en eso. Bueno, Señor, perdóname. Estoy exagerando, pero usted sabe lo que yo le quiero decir. Entonces, no deje que el orgullo se lo lleve de una iglesia buena, hermanos, por cosas bobas. Entonces Pablo nos exhorta a que no ignoremos el problema ni lo tratemos de ocultar para que la gente no se cuenta. No, usted tiene un conflicto, un problema, resuélvalo. Mire, y no haga como mucha gente. Voy a hablar con este hermano. Mira, fulano. ¿Tú sabes que la otra fulanita me dijo que... Y usted tiene, bueno, si eso pasa, le pasa a usted, como decía mi pastor allá en la otra iglesia, el que fundó la iglesia. Ese señor tiene 93 años y todavía está predicando. Él decía, y eso lo aprendí yo de él, cuando alguien le viene a él a hablar de, no, que fulanito, el pastor le decía, ¿usted habló con esa persona? No. Ok, entonces vaya a hablar con esa persona y después habla conmigo. Porque eso es lo que dice Mateo. Si tú tienes un problema con una persona, anda con esa persona. Si esa persona no te quiere escuchar, bueno, lleva un hermano con esa persona. Si no te quieren escuchar, entonces llévaselo a la iglesia. Si la iglesia no, bótelo de la iglesia entonces. Pero yo espero que aquí no hayan problemas de ese tamaño. Porque estamos muy pequeñitos para tener ese tipo de problemas. Pero de todas maneras, hermano, hagamos las cosas como la Biblia dice. Si tenemos un problema con un hermano, tenemos que ir a ese hermano primero. Aunque nos dé pena, aunque nunca lo hemos hecho. Mire, si el hermano le sale con grosería, entonces ya usted sabe cuál es el nivel espiritual de ese hermano. Hermano, mi amigo, nosotros hablamos por teléfono como 3 veces a la semana, a veces más. Él a veces me dice cosas a mí que yo, como que mi carne le quiere meter un puñetazo en la cara, pero yo sé que tiene la razón. Y yo él igual a él se lo digo. Eso es un verdadero amigo. Eso es un verdadero amigo. Aleluya. Mire, un autor dijo, cuando la tensión permanece bajo la superficie, a menudo resulta más fácil maquillar el problema. Es como una pared que se está desmoronando, pero sobre lo cual sigues pintando una y otra vez con la esperanza de que, tal vez así, la gente no se dé cuenta. La pintura se descascará y la pared se agrieta, los cimientos se han desplazado y tú piensas, es hora de otra mano de pintura. Simplemente cubre el problema, evita que se vea demasiado mal. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted se reconcilie y arregle ese problema y se olvide de ese problema para siempre. No que lo esté pintando como para que la gente no vea. Hermano, la gente no es estúpida. La gente ve las cosas si las cosas no están yendo bien en una iglesia. Amén. Lo tercero, si usted tiene un conflicto, considere la posibilidad de un mediador. Fíjense en el versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego a que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, y los filipenses eran una iglesia, ¿verdad? O sea que Pablo le está hablando aquí a gente cristiana. Y aquí Pablo lo demuestra. Dice, colaboradores míos cuyos nombres están ¿dónde? En el libro de la vida.
¿Y el nombre de los inconversos está en el libro de la vida? No, solamente los que son salvos por Cristo Jesús. Amén. Esos son la gente que están en el libro de la vida. Este hermano, no se le conoce el nombre, pero el nombre que tiene en el griego es una palabra griega que significa compañero fiel. Y muchos creen que ese era su nombre. Susubos es el nombre en el griego. Pero Pablo lo llama compañero fiel. No sabemos si era su nombre, pero sí era un compañero fiel. Amén. Disculpe, hermano, que se me secó el arma. Mire, a veces el conflicto es tan fuerte que Dios tiene que proveer un mediador. ¿Ok? Así lo hizo Pablo. Y él escogió compañero fiel. Tiene que ser alguien que Pablo tenía mucha confianza en él. Probablemente este compañero fiel era un anciano de la iglesia y que evidentemente conocía a Evodia y a Síntique y estaba al tanto de sus problemas. Porque, mire, si usted quiere resolver un problema, yo espero que usted ponga a alguien que usted le tiene confianza y que las dos personas conozcan a esa persona, ¿verdad? Para que haya una especie de intimidad allí. Entonces Pablo le está recordando, compañero fiel, te voy a agradecer que tú ayudes a estas mujeres a que se porten bien y se olviden de su problema que tanto está afectando al avance del Evangelio. Mire, entonces, ¿qué queremos ver aquí? Bueno, primero que todo, no ignore el problema. No ignore el problema. Cuando usted ignora un problema, se va a hacer más grande, más grande, más grande y más grande y termina usted sin iglesia. Mientras más se agrava el conflicto, más alta será la posibilidad de una división dentro de su iglesia. Y a menos que usted sea un elemento divisor, todos debiéramos evitar empeorar el conflicto. Cuando usted tiene un problema con un hermano y va para que otro hermano para preguntarle y decir, mire, usted lo que está haciendo es echarle fuego a la leña. ¿Amén? Amén. Dios le ha dado a usted el conocimiento, Dios le ha dado a usted el discernimiento y Dios le ha dado a usted el amor en su palabra para poder ayudar en este tipo de situaciones. Ahora, si usted es un jovencito en el Evangelio, bueno, ya eso es otra cosa. Pero si usted es una persona que ya ha estado caminando en el Evangelio por 10, 20 y 30 años, que conoce la palabra lo suficiente como para hacer ese tipo de cosas, si usted está llamado a ser un mediador, hágalo. Porque Dios le está pidiendo que lo haga. No se menosprecie a usted mismo. A veces Dios nos tiene para una tarea y para una tarea y por nuestra inseguridad no la llevamos a cabo y por consecuencia le estamos desobedeciendo a Dios. Mire, 1 de Timoteo 4:12. ¿Quién me busca 1 de Timoteo 4:12? Búsquelo rápido ahí. Y léalo. Dígalo, hermana. Manuel, dile. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Amén. Que nadie lo menosprecie, hermano. No se sienta menospreciado, porque si usted ha caminado con el Señor, usted tiene cierta habilidad o cierto amor o cierta atención a ayudar a los demás a resolver su conflicto. Mire, Timoteo tenía aquí, dicen algunos de los historiadores, no más de 40 años, era relativamente joven. Y había gente que lo quería como que, porque si no Pablo no lo hubiera escrito eso, como que querían sacarlo de allí. Y Pablo le dice, no, que no te menosprecies por tu edad. Entonces, no se deje menospreciar por la gente, es lo que le quiero decir. Manténgase firme en el Señor, que ese fue el primer punto, y deje que lo use para bendición de su pueblo. Otra cosa, no crea que el único que puede resolver conflictos es el pastor. Usted lo puede hacer también. Ya yo le conté mi historia del pastor de la otra iglesia, que decir, Juan, yo tengo muchos muertos, muertos diciendo problemas con otros, que estaba ayudando a los hermanos, queriendo decir que el pastor no puede llevar toda esa carga. Imagínense, que yo le cargue la carga ¿cuántos hablamos aquí? 15. Yo no puedo cargar con 15.
con 15 confesiones de algo, de pecado, de algo, cualquier cosa. O sea, por eso que las iglesias tienen pastores, asistentes, y tienen gente como usted, si ha caminado con el Señor, para que ayude a ese tipo de conflictos. ¿O usted cree que una iglesia que tiene 500 personas, el pastor va a visitar a cada una de esas iglesias? No. Perdón, a cada una de esas personas. No tiene tiempo para ver a 500 personas, a menos que haga una por día o algo así y las termine en 500 días. Es posible, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que si usted, hermano, si el Señor le ha dado a usted un don, practíquelo. Porque mucha gente tiene el don de compasión. Para una persona puede hacer esas cosas, tiene que tener compasión. Tiene que tener compasión y tiene que tener ¿cuál es ese don? Se me fue la palabra. Discernimiento. Porque si usted no sabe discernir, ¿cómo va a discernir para resolver el conflicto? No puede. Tiene que tener discernimiento. Amén. Lo cuarto que debemos hacer para resolver un conflicto es que nos regocijamos en el Señor siempre. Ahí lo dice en el versículo 4 Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijaos. Ya yo les he dicho, el gozo no es un sentimiento. Es más bien una confianza profunda en el hecho de que Dios está en control de todo para nuestro beneficio y para su gloria. Ese es el gozo. Este verbo está en el presente imperativo. O sea que el creyente, significa que el creyente debe estar practicando el gozo en una forma continua y habitual. Cuando nosotros no hacemos eso, ¿qué pasa? Que entonces empezamos a confundir el gozo con la felicidad. No, que no estoy feliz, no puedo hacer nada. ¿No? ¿De dónde escribió Pablo los Filipenses? ¿De dónde escribió los Efesios? De la cárcel. Filemón. Y él dice aquí, gozaos en el Señor. Siempre. Siempre. Aleluya. Ni el encarcelamiento de Pablo ni los problemas de los filipenses deberían ser una excusa para no gozarse en el Señor. Perdón. Mire, y es cierto que el creyente frecuentemente encuentra razones para no gozarse en ciertas circunstancias de su vida. Eso es verdad. De hecho, la maldad, la miseria, el dolor y la muerte en nuestras vidas no producen gozo. ¿Por qué? Porque la gente no es una fuente confiable del gozo, porque ellas cambian, lastiman y decepcionan. Pero el Señor, Él nunca cambia. Él nunca cambia. La gente nos decepciona, pero Dios nunca nos va a decepcionar. La única fuente incambiable y confiable del gozo es Dios. Por eso que Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez nos diré, regocijaos. Mire, ya hay varias cosas que podemos aprender para resolver o evitar conflictos, adecuadamente y en armonía. Y como consecuencia de eso, que nos gocemos en el Señor. Hay un autor que se llama Judson Edwards, y esto me gustó mucho, lo sugiere en su libro. El libro se llama Lo que ellos nunca nos dijeron sobre cómo llevarse bien los unos con los otros. Lo que ellos nunca nos dijeron sobre cómo llevarse bien los unos con los otros. Y ahí le voy. Primero, póngase de acuerdo más, discuta menos. Póngase de acuerdo más, discuta menos. Y no les estoy diciendo que si alguien está diciendo algo en contra de la Escritura, que no lo defienda. No les estoy diciendo eso, sino que hable con amor. Pero póngase de acuerdo más y discuta menos. Escuche más y hable menos. Muchos de nosotros nos gusta hablar bastante. Escuchemos más, hablemos menos. Produzca más, anuncie menos. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos de las Escrituras. Cuarto, confiese más, acuse menos. Confiese más, acuse menos. Quinto, ríase más, preocúpese menos. Ríase más, preocúpese menos. Y sexto, dé más,
reciba menos. De más, reciba menos. Y usted me dirá, ¿cómo consigo el gozo en todo eso? Bueno, aquí viene el background de la palabra. En Filipenses 4:2 dice, ruego a vuestros sentidos que viven en armonía en el Señor. Póngase de acuerdo. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Escuche más, hable menos. Marcos 4:20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, las cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Produzca más, anuncie menos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Confiese más, acuse menos. Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Esa es la quinta. Ríase más, preocúpese menos. Y Hechos 20:35 dice, en todo os mostré que sí, trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. De más, reciba menos. ¡Wow! Tremenda enseñanza que nos da este hombre. Y a veces nos quedamos cortos, ¿sí o no? Amén. Entonces, lo último es que cuando vamos a resolver un conflicto, o vamos a ayudar a alguien con un conflicto, debemos mostrar nuestra gentileza con los demás. Muestre gentileza con los demás. La palabra en el original hebreo significa suave, razonable, moderado, tolerante. La gentileza o mansedumbre es más que la suavidad, es una fortaleza contenida para el bien de los demás. Presupone la justicia soberana de Dios y por consiguiente se niega a imponer los derechos personales. Sea gentil. Dado que la mansedumbre o gentileza brota de la confianza en la providencia divina, armoniza de manera natural con la paz, la paciencia y la humildad. El diccionario de Strong dice esta palabra. Llama a los creyentes, de esta palabra dice lo siguiente, llama a los creyentes a manifestar la cortés fortaleza de una vida entregada a Cristo. No es debilidad ni concesión, sino la postura firme de aquellos que confían en que Dios vindicará la justicia mientras ellos extienden gracia a los demás. O sea que si usted le quiere decir 7 cosas o 10 cosas a una persona en la cara, hermano, no tiene que ser así, hermano. Usted siga dándole gracia a la gente que Dios se va a hacer de cargo de ese problema. ¿Por qué? ¿De quién es la venganza? ¿Suya o la de Dios? La venganza es de Dios. La venganza es de Dios. La gentileza complementa la humildad porque busca el bien de los demás sin necesidad de mostrar superioridad. Mire, yo me imagino que en las mentes de Gaudí y Sentique cada una pensaba, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, La iglesia está llena de gente que tiene la razón. Sin embargo, el apóstol les está diciendo, ¿sabe qué? Aguántate, sé suave. Mire, para aquellos que tenemos un carácter fuerte, seamos suaves. Mi esposa a veces me dice, mi amor, como que no le hablaste muy bonito con ese hermano. Y yo le dije lo que tenía que decir. Sí, pero eso no estaba muy loving. ¿Perdón? Porque yo le digo a mi esposa, si yo tengo que decir algo, va a caer mal. Dice, mi amor, que tú tienes que aprender a hablar bonito. No, yo sé. Se lo estoy diciendo yo que soy pastor. A veces digo cosas, y mi suegro me lo ha dicho, ¿no? A veces que yo fui manager como por 20 años y de pronto eso no me ayuda en el retail. Y a veces la gente me dice, bueno, yo creo que ya no, pero sí le decían, no, que tú hablaste muy fuerte, muy, no grosero, sino fuerte, firme. ¿Me explico? Y a la gente no le gusta eso. Y yo no lo quería ver, pero sí era así. Me he mejorado un poco.
No es que no he llegado allí todavía, como dice Pablo. Pero sí, o sea, tenemos que ser gentiles, hermano. Buena gente. Si no, ¿cómo vamos a ayudar a la gente a resolver los conflictos? No podemos. Podemos ser tolerantes, pero nunca tolere una mala doctrina. Podemos ser tolerantes si les hablo yo medio chueco, puede ser tolerante si cualquier cosa, pero por la mala doctrina no sea tolerante. Usted lo pone ahí en su puesto, si usted tiene la razón, por supuesto. Y espero que la tenga, pues si no estamos mal. Sea amable, sea paciente, sea tolerante y reconcíliese con su hermano o hermana. Y si le cuesta mucho hacer eso, bueno, acuérdense lo que Cristo dijo en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Dios nunca nos dijo que tenemos que llevar todo el peso de nosotros. Él nos dijo, dámelo a mí que yo sí lo puedo aguantar. Si queremos entancarnos en mantener amargura en nuestros corazones porque las cosas no salieron a nuestro favor o porque no nos dieron la razón en lo que nosotros creíamos, entonces, ¿qué va a pasar? Nunca vamos a encontrar un descanso. Si usted tiene en su corazón que usted siempre tiene la razón, usted se va a amargar y no va a tener descanso. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Así que si usted, hermano, si usted es una de esas personas que, como yo, que a veces las cosas las dice como que sin filtro, dígale al Señor que lo ayude. Porque yo le pedí al Señor que me ayudara. No he llegado, pero por ahí voy. Amén. Gracias. Nunca dejamos de aprender. Yo nunca me voy a saber la Biblia completa. Nunca. Y el que lo diga está mal. Nunca vamos a dejar de crecer. Hasta el pastor más experimentado nunca va a dejar de crecer. Para terminar, ¿se acuerdan de Charles Spurgeon? Él tenía un amigo. El amigo se llamaba Dr. Newman Hall. Y él había escrito un libro que se llama Ven a mí, Jesús. No ven a mí, Jesús. Ven a mí, Jesús. Entonces, otro predicador publicó un artículo ridiculizando al Dr. Hall, quien lo aguantó pacientemente por un tiempo. Pero cuando el artículo ganó popularidad, Hall se sentó en su escritorio y escribió una carta de protesta. Ahí está empezando la amargura en el corazón. Su respuesta estaba llena de violentas represalias, las cuales eran peores que las del artículo que los estaban atacando a ellos. Imagínense usted. Antes de enviar la carta por correo, él se la llevó a Spurgeon buscando su opinión. Spurgeon leyó la carta, dijo cuidadosamente y se la regresó a Hall y le dice que estaba excelente y que todas las cosas que él escribió, él se las merecía. Pero después viene Spurgeon, experimentado en el ministerio, le dice, pero le falta una cosita. Y él le dice, en tu firma escribe el autor del libro Cristo ven a mí. Entonces, lo que pasó allí, que los dos se miraron y sabían lo que querían decir el uno con el otro. Agarró la carta, la botó y la tiró en la basura. No deje que una cosa mala cause una cosa peor en su vida, hermano. Porque eso no es lo que quiere Cristo. Ahí es donde viene la palabra, que le den la cachetada y usted se quede tranquilo. Porque producir mal por mal, eso no es lo que nos manda la Biblia. Que nosotros demos bien por mal. ¿Tiene usted alguna amargura en su corazón, hermano? Que usted ni siquiera se ha dado cuenta que está allí. ¿Prefiere alimentar su orgullo y decirle a su hermano en Cristo todo lo que se merece? ¿O prefieres practicar el autocontrol y evitar una mancha en tu testimonio y ser una piedra de tropiezo en la vida de tu hermano? Ponga su orgullo a un lado, pídele perdón a tu hermano, reconcíliate con él y continúa predicando el evangelio, porque eso fue lo que estas hermanas me imagino que hicieron cuando Pablo habló con ellas y mandó a este hombre
a que las ayudara con ese conflicto. Ponga su orgullo a un lado, pídale perdón a Dios, reconcíliese con su hermano y sigamos trabajando en el Evangelio. Y no permita que Satanás se meta aquí y destruya lo que hemos hecho en 3 años y que sigamos para adelante y no para atrás. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, gracias por este pasaje tan punzante, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que cualquier conflicto que podamos tener en nuestra iglesia, Señor, en un futuro, Señor, que tú nos des la gracia y nos des el conocimiento, Señor, nos des el amor para resolverlo como aquí Pablo nos está diciendo, Señor. Y que tu palabra nunca sea parte de nuestros corazones, Señor, y de nuestras mentes, y que tú purifiques nuestras mentes y nuestros corazones día tras día a través del conocimiento de tu palabra y a través de la oración contigo y a través de tener una relación íntima contigo, Señor. Ayúdanos a todos aquí presentes, Señor, a aprender más de ti. Ayúdanos a todos los aquí presentes a seguir caminando contigo esta vida que tú has establecido en nosotros, Señor. Y si alguno de aquí de nosotros no te conoce, Señor, que tú pongas en él el querer y el hacer, Señor, y que ellos puedan venir a ti, Señor, y que tú les puedas dar, Señor, la salvación que solo tú puedes dar a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque aquellos que tú llamas, Señor, Cristo los salva, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.